minutos y después de repasar los temas relevantes de lo que ha ocurrido, vamos a ver estas imágenes de cómo está amaneciendo hoy en nuestra ciudad capital. Ahí tenemos un poquito de bruma afectando al casco urbano. Desde muy tempranito también se reportaban áreas con neblina. De igual manera, a lo lejos vemos esos rayitos de sol que nos llenan de esperanza, de ganas de salir a trabajar por los nuestros y por nuestro bello país. Así está el amanecer guatemalteco. Y damos una vuelta de página a esta hora para compartir con ustedes algunos otros datos interesantes. Ahí tenemos a la calzada Roosevelt, está todo funcionando bien hasta esta hora de la mañana. Más adelante tendremos más información de lo que sucede allá afuera en las calles. Mientras tanto, datos climáticos. Así es, ¿cómo están las temperaturas? En los departamentos vamos a revisar, como siempre lo hacemos, como todos los días, vamos a hacer este recorrido habitual. Así que si me acompañan, vamos a ver las extremas en las Verapaces, donde la máxima será 25 y la mínima 18, siempre con condiciones de humedad. Recordemos que el litoral del Atlántico está absorbiendo bastante humedad. Es por ahí donde ingresa la mayor cantidad de lluvia a nuestro territorio en las últimas horas. Chimaltenango 22-13, Chiquimula 30-23, Petén 32 y 21. También calor allá en Petén y lluvia sobre todo en el sur del departamento habitualmente. Vamos al Progreso, una máxima de 28, mínima de 21. Quiché, una máxima de 24, mínima de 14. Escuintla, una máxima de 29, mínima de 23. Guatemala, 22 y 16. Huehuetenango, 24 y 14. Ya habíamos hablado que la máxima en Ciudad de Guatemala será de 22. Vemos lo que pasa con Izabal, 31, 23. Calor pese al ingreso de la humedad. O sea que ya tenemos calor, bruma y mucha lluvia, sobre todo por la tarde y noche. Jalapa y Jutiapa, 28, 21. Quetzaltenango, 20, 10. Retal Uleu, 32 y 23. Vemos ahora lo que sucede con otros puntos del país. Nos vamos a ir, vamos a ver a Zacatepeques 22-13, San Marcos 20-10, Santa Rosa 28-21, Sololá 20-10 también, Suchitepeques una máxima de 29, mínima de 23. Ha descendido levemente la temperatura en la costa sur, al menos en el área de Suchitepeques, acompañando a esta lluvia de actividad eléctrica que se concentra del mediodía en adelante. Y para finalizar el recorrido lo hacemos como siempre lo hacemos, valga, en Totonicapá, una máxima de 20, una mínima de 10, Zacapa una máxima de 30, mínima de 23. Vean cómo se han perdido 2 graditos en la temperatura máxima allá en Zacapa, acompañando a la lluvia de la tarde y noche. Son las 7:20, es todo en el clima y continuamos con más. Azúcar de Guatemala, desarrollo para todos, presentó. Y llegó la hora de poner las noticias en contexto como todos los días. Vamos con María René. Gracias. Bueno, hoy comienzan los últimos 2 años de la CICIG, esta Comisión Internacional en contra de la Impunidad aquí en Guatemala. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que ha pasado en estos 6 años que ha estado presente esta Comisión Internacional en nuestro país? ¿Y qué podemos esperar de la persona que viene a dirigir esta comisión? Todo esto lo vamos a abordar esta mañana con nuestro analista político, Cristian Castillo. Cristian, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, siempre agradeciendo la oportunidad de trasladar algunas reflexiones y a la orden. Bueno, Cristian, comencemos entonces hablando de la CICIG. Hagamos un resumen de lo que ha sido en los 6 años que lleva presente en nuestra Guatemala. Bueno, debemos partir de leer a la CICIG en un contexto general de la justicia en nuestro país. La CICIG se inserta dentro de una fragilidad institucional del organismo judicial. Debemos también estar conscientes de que la CICIG viene a Guatemala a pedido del Estado guatemalteco. El Estado guatemalteco reconoce que no tiene la capacidad de llegar a tocar juicios de alto impacto y por ello invoca el principio de subsidiariedad internacional y le solicita a Naciones Unidas pues la integración de una instancia que desmantelara cuerpos ilegales en el país. El antecedente de la CICIG va a ser la CICIAX, que en su momento tuvo serias críticas por querer introducir dentro del Estado guatemalteco un superpoder internacional. Eso, que generó grandes controversias, deriva en la instalación de lo que hoy tenemos como la Comisión contra la Impunidad. El principal elemento de lucha de la CICIG en estos 6 años ha debido ser la lucha contra la impunidad en nuestro país. Reconocemos que el sistema de justicia no ha tenido la capacidad de atender los problemas de fondo de la justicia guatemalteca. Cuando viene la CICIG a Guatemala, en datos iniciales se conoce que solamente el 3% de las denuncias llegan a sentencia en nuestro país. Y aunque ese indicador ha ido bajando, aún hay grandes retos en materia de fortalecimiento del organismo judicial. 6 años después tenemos algunos grandes casos, algunos casos controversiales investigados,
Únicamente 2 de esos casos han terminado con sentencia o con extradición. Pero más allá de eso, me parece que hay grandes retos de cara a estos únicos 2 años que le quedan, en los cuales deberá seguir cumpliendo con su mandato. Ya, ahora, Cristian, hablemos un poquito, bueno, la CICIG ha sido muy criticada también por algunos sectores, y hablábamos hace un rato de que ha dejado a un lado quizá todo lo que encerraba, digamos, el mandato de la CICIG, lo que se suponía venía a ser aquí a Guatemala, y hablábamos de que se había centrado, focalizado mucho en el Ministerio Público, pero no en sí, como lo acabas de mencionar también, en el sistema judicial del todo. Uno de los mandatos de la CICIG es fortalecer la institucionalidad de seguridad y de justicia. Desde esa perspectiva, el trabajo de la CICIG es generar capacidades de investigación y sobre todo de investigación criminal en el organismo judicial, en el Ministerio Público, en la Policía Nacional Civil, en el Ministerio de Gobernación y en otras instancias vinculadas a la investigación criminal en nuestro país. Sin embargo, a raíz de los escándalos que han ensombrecido la trayectoria de la CICIG en los últimos 2 periodos, en las últimas 2 administraciones, la CICIG lo que ha hecho es irse focalizando específicamente en el Ministerio Público, que es en donde identificamos los mayores avances de la administración del ahora excomisionado Dalanese. Sin embargo, y de cara a estos 2 años que le quedan, tiene grandes retos, no solamente en seguir fortaleciendo y focalizándose en el tema de investigación criminal, sino que además debe seguir cumpliendo con su mandato de desmantelar cuerpos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales. Me parece que las declaraciones que se han vertido desde el Ejecutivo de tratar de imponerle una dinámica a la CICIG no proceden, puesto que no debiera reducirse en estos 2 años que le quedan única y exclusivamente a trasladar capacidades. Creo que viene a administrar la CICIG un perfil que está acostumbrado a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Colombia. Al nuevo comisionado pues ha enfrentado el tema del cartel de Pablo Escobar Gaviria en los años 90, además ha impulsado acciones de investigación en contra de exparamilitares en Colombia. Y si te puedo solo parar un segundito para mostrar la siguiente gráfica, porque ya empezamos a hablar entonces de la persona que a partir de hoy asume esta comisión internacional. Hablamos de Iván Velázquez Gómez, y como estábamos mencionando, ¿verdad? Es colombiano, ha sido abogado litigante, también consultor, investigador sociales, trabajó como procurador departamental de una de las áreas allí en Colombia, ha estado en la PGN, y como mencionas, uno de los atributos que se les da es haber participado precisamente en esta investigación, ¿verdad?, de funcionarios con los paramilitares, y haber enviado a 50 de ellos a prisión. Y mucha gente está ahora impresionados, podemos decir, nos tiene el currículum de Iván Velázquez, ¿verdad? Estamos apantallados, pero ¿qué tanto le va a servir a la hora de llegar a nuestro país todo lo que ha logrado en Colombia aquí en Guatemala? Ese es un tema de fondo, María René, porque lo mismo nos pasó con los 2 con los 2 comisionados anteriores. Cuando venía Carlos Castresana, venía de toda una trayectoria de lucha contra las drogas y la corrupción, fue coordinador de la Oficina de Naciones Unidas sobre las drogas y el crimen en México. Y luego lo mismo nos pasa con Francisco Dalanese, que había llevado inclusive a 2 expresidentes a procesos judiciales por hechos de corrupción. Él enjuició a Miguel Ángel Rodríguez y a Rafael Ángel Calderón, ambos expresidentes de su país. Y ahora llega pues un fiscal con una trayectoria de lucha contra estructuras criminales muy fuertes, no solamente en su país, sino con calado internacional. El caso del cartel de Pablo Escobar Gaviria, y es Iván Velázquez quien se atreve a denunciar las irregularidades en la cárcel de la Catedral en Medellín. Vive además y fue fiscal de un área muy convulsa en Colombia durante el periodo de la lucha entre el Estado y el narcotráfico en aquel país. Sin embargo, la reflexión de fondo es que ninguno de los 2 fiscales de hierro que vinieron anteriormente han logrado cambiar la estructura del organismo judicial, ni han logrado impactar de fondo la estructura del organismo judicial. Y aquí tenemos que reconocer, los 3 han sido brillantes en estructuras de justicia diferentes a la guatemalteca. La estructura del organismo judicial en nuestro país es una estructura cooptada por poderes paralelos, es una estructura en donde la ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de control, y además hay muchos intereses que juegan en la integración del organismo judicial. Desde esa perspectiva, ningún
gran fiscal internacional va a poder cambiar la realidad del organismo judicial de nuestro país, si no es por la propia voluntad de las élites que toman decisiones dentro de estas estructuras. Obviamente, aunque venga Jesucristo, me parece que no lograría hacer cambios de fondo en el organismo judicial si no lo permiten estas estructuras fuertes del país. Claro, entonces podríamos esperar, bueno, que se repitiera lo que se ha visto con estos otros dos comisionados, con el nuevo comisionado que viene a Guatemala, pero hablando en sí, él va a tener esa tarea de clausurar la CICIG, ¿no? De ponerle fin a esta comisión. Entonces hablamos también de otros retos, de quizá resumir o hacer lo que no se logró hacer en estos 6 años. Es una gran tarea la que tiene, porque como mencionábamos, ¿qué va a pasar después de estos 2 años? ¿A dónde regresa Guatemala? Tenemos que sembrar algo para que nuestro sistema realmente cambie y digamos, bueno, la CICIG sí tuvo un impacto positivo en Guatemala. A la CICIG en estos últimos 2 años le va a tocar enfrentar una coyuntura nacional sumamente compleja en materia de seguridad y justicia. Primero, el nuevo comisionado viene a las vísperas de la integración de todas las altas autoridades del organismo judicial. A partir de noviembre de este año inician a integrarse las comisiones de postulación que durante todo el 2014 van a cambiar al Tribunal Supremo Electoral, van a elegir a la nueva Corte, bueno, van a integrar los listados para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia, van a también tener que ver con el tema de la elección de magistrados y jueces a cortes de apelaciones, la elección del nuevo fiscal general, y terminará el año con la elección del nuevo Contralor General de Cuentas. En un año como es, uno de los 2 años que le quedan a la CICIG, deberá estar muy atenta a un proceso de selección de altas autoridades del organismo judicial. Por otro lado, dentro de su mandato y de los retos y desafíos que le quedan pendientes, ¿qué podrá lograr en la transformación del sistema de justicia y lograr que el sistema de justicia en Guatemala sea realmente independiente? Ese es uno de los retos inmediatos. Por otro lado, seguir en la lucha de profesionalizar a aquellos funcionarios que integran el organismo judicial. Y lo más importante, María René, el tema de cómo lograr marcos jurídicos y cómo lograr procedimientos que blinden a los operadores de justicia. Mucho trabajo para 2 años. Totalmente. Y sobre todo en un escenario, insisto, en el que los poderes que juegan dentro de esa dinámica son poderes que no siempre están manifiestos, sino muchos de ellos actúan en lo oculto de los corredores políticos de este país. Ahora, Cristian, para finalizar entonces, ¿qué va a pasar después del 2015? Se anunció, el presidente Otto Pérez dijo, bueno, aquí va a clausurar, ya no se va a solicitar la ampliación de este mandato, de esta comisión en nuestro país. ¿Qué hacemos en ese entonces o qué pasa con Guatemala, con el sistema de justicia en nuestro país? ¿Será que tenemos que regresar otra vez a organismos internacionales para estar vigilantes o habrá aprendido Guatemala ya una lección? Me parece que el principio de subsidiariedad el Estado guatemalteco lo ha invocado en otros momentos de su historia. Previo a la CICIG, pues existió la MINUGUA, que también fue un momento de apoyo de la comunidad internacional para la transición a la paz. ¿Qué nos dejará la CICIG después de 8 años? Esperamos que logre algunos avances en el organismo judicial. Sin embargo, los cambios de fondo del organismo judicial son potestad de la voluntad política de los sectores y las élites de este país. Se ha hablado y se ha discutido ampliamente de que para reformar el sistema de justicia de fondo hay que hacer una reforma constitucional. La Universidad de San Carlos, en alianza con otras importantes instituciones académicas del país, ya hicieron una propuesta que busca fortalecer el organismo judicial y garantizar desde la Constitución el respeto al debido proceso y la garantía a los operadores de justicia. Luego de que se vaya a la CICIG, esperemos que no a 2 años después o un tiempo X después, nuevamente estemos invocando el principio de subsidiariedad y nuevamente le estemos pidiendo a Naciones Unidas que pueda venir a resolver problemas que internamente no hay voluntad política para atender de fondo. Y hasta que no lo hagamos, como usted dijo, no se resolverá o no se mejorará el sistema judicial en nuestro país. Muchísimas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Hablábamos de la CICIG, lo que ha logrado en estos 6 años, lo que vendrá en este mandato y después de los 8 años que cumplirá la comisión en nuestro país en el 2015 y también este desgaste, ¿verdad, Cristian? El desgaste que ha sufrido y quizá por esa razón tampoco convenga mantenerla en nuestra Guatemala. Muchísimas gracias.
Nosotros desde muy temprano lanzamos la pregunta del día y queremos que usted también opine al respecto, comparta lo que usted está pensando respecto a la CICIG, la implementación de esta comisión en nuestra Guatemala. ¿Cree que ha sido de beneficio para nuestro país? Más adelante estaremos compartiendo sus opiniones. Muchas gracias, María René. Información importante hasta ahora y nos vamos con Luis Cano a las calles inmediatamente. Nuevamente los saludamos, así que adelante, Luis.